Lo recordábamos, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados declaró inadmisible la indicación al proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales que buscaba el pago de impuestos de las más altas rentas. Esto luego que el gobierno también, como novedad el día de ayer, diera discusión inmediata a la iniciativa. Vamos a hablar sobre la discusión de este proyecto de retiro de fondos previsionales. Para eso estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, buenos días. Gracias por estos minutos. Hola Nicolás, muy buenos días. A ver, hay varios temas, voy a ir al detalle de cada uno, lo que ha sido también la discusión dentro de la Comisión de Constitución y en general sobre este proyecto de retiros de ahorros previsionales. Pero primero que todo, yendo a lo que fue la novedad durante la mañana del día de ayer, ¿cómo califica usted que el gobierno, el Ejecutivo, haya ingresado una urgencia de discusión inmediata a un proyecto? Señala que no es que avale, no es que apoye el proyecto, todo lo contrario, sino que quiere generar una certeza jurídica. Bueno, la verdad es que no va a tener muchos efectos en la práctica, Nicolás, porque ya los comités habían definido que el cuarto retiro lo vamos a votar en la sala de la Cámara de Diputados el día lunes. Ayer comenzó la discusión y votaciones particulares en la Comisión de Constitución. El día lunes vamos a seguir a las 9:30 de la mañana y el martes se va a votar en la sala, que coincide con los 6 días de la discusión inmediata. Yo creo que el gobierno está apostando a que el proyecto se cae en la Cámara o en el Senado, y pretende que medie un tiempo considerable entre la votación y la elección. Es la interpretación que tenemos todos en el Congreso. Ya, finalmente los tiempos serían más o menos los mismos, digamos, los 6 días, 5 de la discusión inmediata con el cronograma que se ha propuesto la Comisión para despacharlo a sala y su eventual votación, digamos. En la práctica no cambia nada. Ya, perfecto. Ese es un punto. Segundo, ¿cómo estuvo la discusión ayer? Finalmente voy a entrar a lo que fue el punto de las altas rentas, de los impuestos, de que constituya renta, pero en general, ¿cómo usted notó la discusión? De hecho, en algún minuto también hubo economistas que expusieron los distintos puntos de vista. ¿Cuál es un poco su evaluación? Y mirando también lo que va a ser el día martes. Sí, yo creo que tuvimos una buena discusión. Es un proyecto que obviamente genera mucho interés en la ciudadanía, sobre todo en personas que ven en el cuarto retiro una posibilidad de tener capital de trabajo para sus pequeños emprendimientos. Ayer Nicolás, un dirigente de Conapime, me decía: mire, diputado, nosotros estamos a favor del cuarto retiro, porque si los 3 primeros retiros sirvieron para parar la olla, cuando no había IFE universal, este es un retiro que nos sirve como capital de trabajo para tener insumos en las distintas actividades que tenemos. Y fue la razón por la cual muchos ayer fundamentamos nuestro voto a favor. Se aprobó una norma que ha pasado bien desapercibida, pero que es muy importante para todas las personas que tienen una enfermedad catastrófica. Sí. O una enfermedad catalogada como tal por la ley Ricarte Soto. Esas personas van a tener la posibilidad de retirar todos sus fondos previsionales. Ya lo habíamos aprobado respecto a las enfermedades terminales. Que eso fue bastante transversal. De hecho, fue una discusión bastante expedita porque había un consenso de que era de toda lógica y de toda justicia. Efectivamente, Nicolás, porque mucha gente me ha preguntado, bueno, pero esto ya lo habíamos aprobado. Claro, lo habíamos aprobado respecto a las enfermedades terminales. Distinto. Pero hay muchas personas que tienen una enfermedad catastrófica, por ejemplo, y que necesitan enfrentar un tratamiento no cubierto por el auge. Bueno, esta indicación les da la posibilidad a esas personas para retirar todos sus ahorros previsionales, y fue algo que aprobamos en el día de ayer. Ahora, diputado, me quedo un segundo en esa indicación de las enfermedades catastróficas, porque le hago el siguiente punto. Si llegara a caerse lo que es el proyecto del retiro, este cuarto retiro del 10%, esa indicación en particular, que digamos que es una cápite, una arista cercana pero distinta, digamos, para que se entienda mi concepto, también se caería, porque está dentro del mismo proyecto, ¿cierto? No es un proyecto independiente, para dejarlo claro. Efectivamente, Nicolás, o sea, si no tenemos el día martes los 93 votos que necesitamos, que son 3/5 de los diputados en ejercicio, para la votación en general, se caería también aquella indicación que aprobamos que permite retirar los fondos en el caso de una enfermedad catastrófica, y la única manera de salvar esa indicación sería que el gobierno patrocinara un proyecto similar, tal como lo hizo en el caso de las enfermedades terminales.
Claro, ahí ya pasando de una indicación a un proyecto independiente, digamos. Pero nos estamos poniendo en distintos casos. Me parecía interesante ver este punto en particular, que también ha tenido bastante consenso, y una discusión quizás en paralelo, podríamos decir. Vuelvo al proyecto madre, digamos, y quiero quedarme con lo que fueron las indicaciones. Ayer, va a seguir esto la próxima semana, de todas maneras, la discusión en particular y la votación, pero se declaró inadmisible la indicación propuesta por Apruebo Dignidad, impulsada por el diputado y candidato de esa colectividad, Gabriel Boric, con respecto a que constituya renta de los ingresos superiores a 2,5 millones, es decir, que aquellos quienes tengan más de 2,5 millones de pesos de renta tengan que pagar impuestos por un eventual retiro. ¿Usted cree que estuvo bien, que estuvo mal? Esto no es una discusión nueva. En el primer, segundo y tercer retiro, el tema de gravar con impuestos siempre estuvo ahí y solamente en el segundo se aplicó, principalmente porque entró un proyecto del Ejecutivo, no por la discusión en el Congreso propiamente tal, digamos, del proyecto original. Claro, recordemos a la gente, Nicolás, que todos los ingresos tributan a las personas que están afectas al impuesto global complementario. Y la manera que no tributen es estableciendo expresamente una excepción de quienes quedan exentos. Yo voté a favor de la admisibilidad de la indicación que promovieron los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista, porque, tal como usted dice, en materia de reforma constitucional, si decimos que se pueden retirar fondos provisionales, también se puede regular la exención del pago de impuestos y quienes quedan afectos. Yo tengo una diferencia de fondo con esa indicación. Ellos establecían que la exención debía operar para todos quienes tienen rentas iguales o inferiores a 2,6 millones de pesos, vale decir, dejar exento a los 3 primeros tramos del impuesto global complementario. Yo presenté una indicación distinta para fijar el corte en el quinto tramo, es decir, que pudieran quedar exentos todos aquellos que tienen ingresos bajo 3,6 millones de pesos. Ellos elevar también el monto, digamos, podían limitar el monto máximo del retiro a 100 unidades de fomento, lo que generaba todo un enredo respecto a la base imponible, cuándo se podía hacer el retiro. Yo creo que mi indicación, que se vota el día lunes, es un poco más clara, porque deja establecido en forma muy clara que se puede hacer el retiro este año, pero se paga el impuesto el próximo año, pero que quedan exentos todos aquellos que tienen ingresos inferiores a 3,6 millones de pesos mensuales. Ahora, en ese sentido, y tomando la indicación que fue declarada inadmisible el día de ayer, la Superintendencia de Pensiones, con datos de la misma, la Asociación de AFP, con datos también de la Superintendencia, indicaba que si se aplicaba este impuesto a rentas iguales o mayores a 2,5 millones, solamente afectaría al 10% de los eventuales cotizantes que podrían retirar sus ahorros previsionales. ¿Cómo ve también ese impacto? Porque, de hecho, volviendo al objetivo de la indicación que plantea el diputado Boric de Apruebo Dignidad, era para, podríamos ponerle un concepto, una chapa, un disuasivo para aquellos quienes no necesiten retirarlo, no lo hagan, y así no generar efectos macroeconómicos. Ese era el objetivo. Sí, y efectivamente, Nicolás, es muy importante recalcarlo, porque ayer la diputada Pamela Giles dio declaraciones que son muy confusas, en el sentido de que estas indicaciones pretendían que todos pagaran impuestos. Claro. Eso es falso. Lo que estamos estableciendo es que solo aquellas personas que tienen, el caso de mi indicación, ingresos sobre 3,6 millones de pesos paguen impuestos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden retirar su 10% y no lo necesitan. Y son personas que pueden además trasladar esos retiros a su cuenta de ahorro previsional voluntario que sí tiene beneficios tributarios. Claro. Entonces la idea es efectivamente de estas indicaciones acotar el mecanismo para que ejerza este derecho a las personas que realmente lo necesitan. Ahora, le hago una pregunta. En esta indicación o estas indicaciones que buscan de alguna manera limitar, no hablemos de restringir, limitar, que es un concepto que se utiliza acá. ¿Por qué ahora sí y antes no? De hecho, con el tema de gravar con impuestos, usted, yo recuerdo, en el primer, segundo y tercero tenía la misma posición. Finalmente se cayeron e, insisto, solamente se graba el segundo retiro por un proyecto del Ejecutivo, con una historia distinta, digamos. ¿Por qué podría suceder? Y le hago un complemento a la pregunta. En su propio sector se habla de la letra chica, o sea, también su sector en general, a diferencia de usted, no está por que se grave impuestos a ciertas rentas y que finalmente se limite lo que puede ser el retiro.
Sí, yo creo que eso es un error, Nicolás. Yo creo que el considerar que las personas de más altos ingresos, estoy hablando que tienen ingresos de 4, 5, 6 millones de pesos mensuales, puedan pagar impuestos por esos ingresos, no es letra chica. Es parte de un principio básico de justicia redistributiva, que los que ganen más paguen más impuestos para financiar beneficios sociales en favor de quienes, por ejemplo, hoy no pueden ejercer este derecho a retiro porque ya no tienen ahorros previsionales. En el caso del segundo retiro quedó aprobado. Claro, nunca es popular cobrar impuestos, pero es muy importante hacer este debate con transparencia y reiterarle a la gente que estos son ingresos que nunca han tributado, porque algunos creen, no, es que son mis ahorros previsionales y ¿por qué me van a pagar? No, estos son ingresos que nunca han tributado y que están destinados a la jubilación. O sea, Entonces, lo nunca que uno tributaron hace, porque nunca se dio esta modalidad de retiro de ahorros previsionales, digamos, partiendo por esa base. exacto, porque uno tributa en base a la renta Sí, líquida claro. imponible. Entonces, por eso es muy importante decírselo a la gente, porque hay quienes pueden pensar que esto es injusto. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con estas indicaciones? De nuevo, dejar exento a personas que hoy día tienen ingresos bajo los 3,6 millones de pesos, en el caso de mi indicación, 2,6 millones en el caso de la indicación que presentó el Frente Amplio, y eso es un tema que debiéramos debatir. Ahora, nada de esto finalmente va a subsistir como discusión si es que finalmente no tenemos el día martes los 93 votos para la Claro. votación en general en la sala, y ahí es donde el gobierno está muy seguro de que la iniciativa no va a contar con los votos y por eso la discusión inmediata que le puso al proyecto. Voy a eso. ¿Corre riesgo que no pase la votación en general el proyecto de cuarto retiro en la sala? A su Sí, el juicio. riesgo existe, Ya. absolutamente, Muy distinto a las porque ocasiones anteriores donde se da por sí, contado el general y también el particular, digamos, y que iba a pasar al Senado. sí, bueno, yo espero que lo aprobemos y que esto pase al Senado y que sea una oportunidad, Nicolás, también para llegar a un acuerdo en materia de reforma previsional. Nosotros despachamos ese proyecto en enero del año 2020, ojalá con mayores componentes de solidaridad, de bonos en favor de las mujeres que tienen lagunas previsionales, de libertad de los afiliados de elegir quién va a administrar sus ahorros previsionales. Nosotros hemos propuesto que existan cooperativas también sin fines de lucro que Sí. puedan administrar los fondos de pensiones, pero Diputado. efectivamente existe el riesgo cierto de que el proyecto no pase al Senado y no contemos con los votos del día martes. Ahora, me interesa ese punto que usted mencionaba, que se apruebe el retiro y llegar a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Ahora, esto se ha comentado en el primero, en el segundo, en el tercero, ahora también en el cuarto, esto de retirar y llegar a un acuerdo para reformar el sistema. ¿Usted lo ve factible? Porque uno ya desde la práctica ve bastante poco y de hecho son miradas bastante contradictorias. Retirar dinero de los fondos previsionales, pero llegar a un acuerdo al mismo tiempo para inyectar más recursos a los fondos previsionales con un sistema distinto. Insisto, en todos los debates de retiro Sí. de ahorros previsionales también se ha llegado a eso y acuerdo ha habido bien poco, solamente para el retiro. Bueno, en el caso del Senado hay una propuesta muy concreta que está arriba de la mesa, que ha liderado la senadora Carolina Goich, la senadora Jimena Rincón, Juan Pablo de Delier también, que es mantener la propiedad de los trabajadores del 10% de la cotización que es de cargo del trabajador, y en eso no hay ninguna duda, nadie va a tocar esos fondos, lo que queremos es que los trabajadores elijan quiénes los van a administrar, qué entidad va a administrar esos fondos e incorporar variables de solidaridad al sistema con el aumento de cotización que es de cargo del empleador, sobre todo en favor de cientos de miles de jubilados que se pensionaron en muy malas condiciones bajo el sistema de AFP. Y el gobierno no ha querido llegar a ese acuerdo, insiste en una fórmula del 3 y 3 que Sí. propuso en la Cámara de Diputados y por eso no se ha avanzado prácticamente en estos 2 años Pero a un se acuerdo. avanzó porque inicialmente el gobierno quería el 6% para las cuentas individuales, digamos. Sí, pero yo creo que ya que el 10% es de propiedad de los trabajadores O sea, el y 100%, digamos, no el son 10% solamente. no, me refiero al 10% de cotización. Ya, Hoy día perfecto. es de cargo del trabajador, hoy día va un 100% a cuentas individuales y nadie va a tocar eso.
Yo creo que es importante avanzar hacia un sistema mixto, donde el aumento de cotización, que es de cargo del empleador progresivo, vaya a financiar mecanismos de solidaridad intergeneracional en favor de quienes ya jubilaron muy malas condiciones y también intrageneracional en favor de quienes hoy día ganan menos. Todas las recomendaciones de la OECD, por ejemplo, indican, y de la OIT, van en la línea de que tenemos que introducir mayores variables de solidaridad en el sistema. Y yo creo que hay que llegar a un acuerdo. Nosotros despachamos ese proyecto en enero del año 2020 y la verdad es que es inexplicable que el Senado se haya demorado tanto tiempo en pronunciarse respecto a ese proyecto. Y yo le asigno la principal responsabilidad al gobierno de no entender que hoy día es minoría y que tiene que ceder en este punto. Ahora, en este acuerdo que se busca, diputado, quiero ir un poco más allá. ¿Se conversa ese acuerdo con respecto a este tema que es bien discutido, el de la propiedad de los ahorros, que con los retiros, de hecho, quedó claro de que los ahorros provisionales son de los trabajadores, porque pueden retirarlo? Eso desmitifica algo que durante años estaba ahí, pero que finalmente en lo concreto se aplica. Esa propiedad de los ahorros dentro del sistema de seguridad social que plantea y que ya hay proyectos presentados, ¿conversa con el proyecto de nacionalización de los fondos previsionales de la senadora y candidata presidencial de su partido y la colectividad, Yana Proboste? Y le pregunto principalmente, yo sé que ahí va a decir que nacionalización no es expropiación, pero desde el oficialismo se ve muy difícil un acuerdo si ellos tienen claro de que eso es expropiar y por eso impulsan el retiro de hasta el 100% de los ahorros previsionales. Qué bueno, Nicolás, que usted mismo lo haya aclarado, porque... No, pero acláreme usted, porque yo entiendo esto, pero cuando se habla en el trámite legislativo del acuerdo, muchas veces lo técnico no llega a nada, digamos, desgraciadamente. Sí, voy a tratar de explicarlo en forma súper clara. Lo que ha propuesto nuestra candidata presidencial es que efectivamente el 10% de cotizaciones de cargo de los trabajadores, el 100% de los ahorros de los trabajadores, van a seguir siendo de los trabajadores. Nadie los va a tocar. Lo que queremos es que los trabajadores elijan qué entidad va a administrar esos fondos de pensiones. Por eso yo mencionaba, por ejemplo, qué pasa si los trabajadores quieren que una cooperativa sin fines de lucro, que reinvierta los excedentes, las rentabilidades del fondo en mejorar las pensiones de sus afiliados, de sus cooperados, lo puede hacer. ¿Por qué no? Eso es parte de las propuestas que nosotros aprobamos en la Cámara. Distinto es que Yana Proboste plantea, con toda razón a mi juicio, bueno, ¿y qué pasa si generamos mecanismos para aumentar el nivel de inversión de esos fondos en Chile? Por ejemplo, en empresas sanitarias, en dar soluciones de agua potable para toda la gente que está en las localidades rurales, ya que las empresas sanitarias tienen una utilidad que es muy apetecida para los fondos de pensiones internacionales. El dueño de la empresa sanitaria en la región de Coquimbo son los pensionados canadienses. ¿Por qué los pensionados chilenos no pueden invertir en empresas sanitarias en Chile? Bueno, ese es parte del debate que ha planteado Yana Proboste, que está muy lejos de pretender expropiar los fondos de los trabajadores, sino que todo lo contrario. Ahora, lo que ella plantea es que sean los trabajadores quienes elijan qué entidad va a administrar esos fondos. Ahora, me adelanto más allá y pongo el caso. Si Yana Proboste fuera presidenta de la República y propone y finalmente se impulsa este proyecto de nacionalización de los fondos, se crean las cuentas nacionales, uno entendería de que no habría nunca más retiro de ahorros previsionales. No se podría, en la práctica. Bueno, siempre la excepción confirma la regla. Hasta el propio candidato de gobierno ayer, Sebastián Sichel, decía que él estaba de acuerdo, por ejemplo, en retiros de fondos para invertir en una vivienda. Por eso digo que estos temas no son blanco-negro, no son dogmas de fe. Y lo mismo respecto a lo que estábamos hablando, Nicolás, al principio de la entrevista, de la indicación que aprobamos para poder financiar enfermedades catastróficas o la ley Ricarte Soto. O sea, siempre se pueden establecer excepciones, pero la propiedad de los fondos siempre va a ser de los trabajadores. Ahora, sobre excepciones, diputado, le hago la siguiente pregunta para ir cerrando también esta conversación y agradeciendo estos minutos. Si efectivamente pasa el cuarto retiro del 10% por el trámite legislativo completo y finalmente se concreta, ¿tiene que haber un quinto? ¿Puede haber un quinto retiro?
Se lo pregunto porque cuando discutíamos también, y hemos conversado varias veces, el primer retiro, de hecho usted y otros parlamentarios, no solamente usted, dijo que era excepcional, una única vez, y esto, la realidad ha mostrado de que la historia finalmente abría la puerta para otros retiros, algunos con un contexto completamente distinto, que es un elemento que ha sido clave en la discusión de esta fase o de este capítulo en particular. Bueno, por la misma razón yo he aprendido con el tiempo a no ser tan categórico en estas respuestas, porque uno nunca sabe. ¿Se lo que va a arrepiente de haber ocurrir dicho eso el día. en lo personal? No, claro, yo lo dije respecto al segundo retiro Sí. y terminé poniendo yo en tabla el segundo retiro. Era presidente de la comisión, de hecho, ahí. Exacto, Sí. y me hago responsable de eso y la verdad es que no me he arrepentido un día de mi vida de haber puesto en tabla el primero y segundo retiro. Era fundamental para parar la olla en su momento. No, pero cuando la gente yo entiendo tenía eso, pero de listas haber difíciles. señalado categóricamente que un retiro Sí, era excepcional y única vez, digamos. Se lo han sacado muchas veces a la palestra, digamos. Es que eso es lo que decía el texto de la reforma constitucional que aprobamos, no es que lo dijera yo. Ya. El texto de la reforma constitucional decía, de forma excepcional y por única vez. Yo solo expliqué lo que decía el texto de la reforma que fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara y el Senado. Yo espero, como digo, que este sea el último retiro. Ayer Yanna Proboste decía que lo podemos poder poner un candado a los retiros, lo decía Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. O sea, no solamente lo estoy diciendo yo, y que podamos llegar a un gran acuerdo en materia de pensiones. Diputado Matías Walker, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, Nicolás. Hasta luego, un abrazo, chao.